un distinguido abogado amigo, abogado de los tribunales de la República. Pero de lo de la verdad está aquí. Pero de verdad. No es licenciado en Derecho. No, porque tú sabes. No. Hasta ese amigo tuyo es licenciado en Derecho. Sí, tiene problema. Que esperamos, ¿verdad? No te abogado, espérate, vamos a respetar. Ese es Julián, ese ruido se le ha dicho 50 veces que los teléfonos uno los apaga. Se le han hecho recomendaciones de el comportamiento en cabina, pero Julián es así. Yo no sé cómo los jueces lo soportan. Miguel Valerio. En las audiencias. Bueno, el doctor Miguel Valerio, abogado de los tribunales de la República, está Excelente por acá. Y licenciado, ¿no? Le damos los buenos días. El problema de él es su padrino. Tenemos 32 preguntas para Miguel Valerio. Yo no sé cómo. Vamos a ganar tiempo. Él es amigo de Julián. Ahí nos ahorramos 3 minutos. Julián iba a hablar de Camilo. Su mamá trabajó Valerio conmigo en la CDE. Valerio, buenos días, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. 32 es el número de Maggie Johnson, o sea, es un número bueno para empezar el día. Y hablando de Ciudad Nueva, aquí hay 31 Palacio de Justicia y Ciudad Nueva precisamente. Y Ciudad Nueva. Eso es aparte. Así es. Valerio, hay muchos temas que tratar contigo, que eres un abogado muy activo y que ha estado estás en importantes casos en el país. Además es un hombre de producir ideas, un hombre con concepto. Yo le iba a dejar de último, pero voy a comenzar por ahí. No va a ser que el tiempo nos traicione luego. Mañana, creo que es mañana que vence el plazo para inscripciones para personas que quieren participar en el Tribunal Constitucional, la sustitución de 5 miembros, que se da ahora, aquello de los que tuvieron la oportunidad de estar 12 años ahí, incluido el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué debemos ponderar? Ya hay advertencias sobre a quiénes debemos escoger, qué perfiles tener, la naturaleza del Tribunal Constitucional, y a partir de ahí, ¿qué debemos hacer? Hay gente que habla de que estamos en un proceso electoral, aunque el anterior, en el 11, era también a la puerta de un proceso electoral. Pero nos gustaría esto, esa naturaleza que debemos tener en cuenta y cuáles cuidados debemos tener en esta elección. Mira, el plazo en donde se están eligiendo los jueces del Tribunal Constitucional es el correcto. Aquí tenemos que acostumbrarnos que no todo depende del periodo electoral. Y eso ya creo que es, desde mi óptica, un buen comienzo. O sea, si nosotros vamos a depender de que cada vez que haya elecciones haya que cambiar un funcionario que no tiene que ver exactamente con temas electorales, entonces el país va mal. Entonces yo creo que eso es un buen inicio. De Milton Ray Guevara decir 2 cosas. Milton Ray Guevara fue primero mi maestro en la Universidad de Derecho Constitucional, después con el tiempo fue mi presidente de tesis, después fue mi jefe en el Ministerio de Trabajo. Después tuve la oportunidad de vivir con él la elección al senador y resultó ser un tremendo presidente del Tribunal Constitucional. ¿Qué te quiero decir con todas esas condiciones? Una, el Tribunal Constitucional no es otra jurisdicción. Eso es lo primero que es bueno que la gente sepa. El Tribunal Constitucional es el garante, el defensor de la Constitución en todas las materias, en un tiempo de un concepto que a mí no me gusta, que se llama la constitucionalización de todas las ramas del derecho. A mí ese concepto no me gusta porque yo creo que las garantías no se tienen que clamar, sino que se tienen que exigir. Y ahí hay una gran diferencia con mis amigos constitucionalistas que se viven rasgando la vestidura aquí. O sea, no todo es tampoco constitucional. Ahora, el Tribunal Constitucional como una jurisdicción totalmente distinta a la jurisdiccional, va a la redundancia, amerita una persona con diferentes multidisciplinarias. Y ahí, para que usted vea cómo es la cosa de la vida, un ex político, una persona retirada de la política fuera tremendo miembro del Tribunal Constitucional. Una persona con experiencia de catedrático fuera tremendo aspirante al Tribunal Constitucional. Bueno. Una persona de un vasto ejercicio fuera tremendo aspirante al Constitucional. El único requisito real de un juez constitucional es que, primero, tenga cierta independencia. Ya aquí, y aquí también hay una diferencia con lo jurisdiccional, Cristian, de ideológica. O sea que tú
tus principios lo lleva a la sentencia, donde uno pueda ver jueces liberales, jueces conservadores, pero que tengan concepto. O sea, la degradación del Tribunal Constitucional es la primera vez que hay una reforma del Constitucional de 5 jueces, incluyendo el presidente y los 2 vicepresidentes. O sea que vamos a una nueva versión del Tribunal Constitucional, porque para nadie es un secreto que el presidente de cualquier tribunal, si no tiene liderazgo, debería renunciar. Entonces, para el presidente van a tener que mirar con lupa, porque va a tener que llevar el liderazgo del Tribunal Constitucional en estos años. Y para los vicepresidentes ni se digan, que hay 2, que estamos hablando del señor Díaz Firpo y el señor Lino Vázquez. Entonces, no estamos hablando de cualquier elección, una elección compleja. Pero compleja, complicada, porque ya el cherry del caramelito lo acabas de poner con el tema del liderazgo. De repente tenemos al gran jurista, a un ex político de altas luces en semi-retiro, o un ex senador, pero ahora le pusiste el cherry. O sea, si no hay el liderazgo, entiéndase, inteligencia emocional, experiencia, entonces la cosa se complica. ¿Tú has pensado en algunos posibles sustitutos del presidente del Tribunal Constitucional? Mira, aquí hay 2 elecciones también interesantes. Yo tengo por norma no personalizar las cosas. O sea, yo prefiero ver perfiles a personas. Por ejemplo, el perfil lo expusiste, los perfiles lo expusiste, y yo te quiero llevar al otro paso, claro, lógicamente. Aquí hay grandes constitucionalistas, pero hay 2 formas de elegir al presidente del Constitucional que son interesantes también en esta coyuntura. Una, que sea un presidente que esté adentro ya, con lo cual continuaría hasta que terminaría el periodo, y estaríamos hablando de un presidente a 4 años, y la otra, un presidente de fuera que viniese y impusiera nuevas reglas. Ambas son partidas emocionantes del juego. Primero, porque podríamos hablar de un presidente a 4 años de transición, ¿no, verdad?, entre este Tribunal Constitucional con parte de las enseñanzas del doctor Milton Ray Guevara, donde hay magníficos jueces. Voy a citar varios. No voy a citar uno porque no se trata de eso. Por ejemplo, el juez Ulises Bonelli, es un juez con mucha noción jurídica, una gente que sabe muy bien lo que son las garantías procesales porque viene del ámbito penal. Voy a poner al juez Miguel Valera, que está ahí también, un juez que la obra del constitucional es de larga data también, está ahí. Vamos a poner también al juez Alejandro Vargas, que también está ahí, podría ser un candidato. O sea que en el Tribunal Constitucional en sí también hay personas que podrían ser. La jueza Alba Ver también podría ser, que es una jueza y los que no están, y de los que no están. Perdón, y quizás desde dentro, si se coloca uno de dentro, el impacto fuese menor, porque ya elegido uno de dentro. Mira, porque traído un presidente desde fuera, el impacto es mayor. En el año 2010, yo ese tipo de debate lo llevo más a nivel de peña literaria, Pablo. A mí este tipo de debate público, desde el año 2010-2011, cuando yo reflexionaba el Tribunal Constitucional, que se debatía si se necesitaba o no una jurisdicción constitucional, que ha sido una jurisdicción muy provechosa. Exacto. Eso hay que decirlo. En el año 2010-2011, cuando se estaba eligiendo, pasamos por un trance así, ¿quién será el primero? Y pasamos bien. Entonces, lo que sí pasó en el Tribunal Constitucional, por eso yo hablé de liderazgo, es que cada sentencia necesita o amerita 9 votos. Si no, el Tribunal Constitucional puede entrar en una parálisis, porque cada decisión que se toma ahí son 9 votos, una mayoría súper calificada. De fuera, las aplicaciones vi que le extendieron al 1 de noviembre. Todavía habrían personas que coquetearon. Hubo gente muy simpática que a mí me pidió también que si yo quería ir al Tribunal Constitucional, y evidentemente yo tengo muchos compromisos profesionales que me impedirían una. Te va muy bien en lo privado. ¿Cómo vas a buscar tu? Muy bien. Por ejemplo, se mencionó, usted que habló de problemas con mi padrino, se mencionó Olivo Rodríguez, debe serlo, claro. Se ameritaron una candidatura, el señor Cristóbal Rodríguez. Él dijo que no aquí, Olivo. Olivo, Cristóbal y temprano. ¿Por qué la gente decida tan temprano? Y Eduardo. El mismo Eduardo. O sea, hay mucha gente de fuera también que pudieran darle un giro al Tribunal Constitucional. Habría que ver, porque son de las cosas, aquí cuando se ve un gran salario, se critica al funcionario, pero para tú atraer talento, no hay manera. Tienes que pagarlo. Se han sugerido, Tienes que pagarlo. Se han sugerido como propuestas de Mira, gente. voy a pecar aquí por la familia también, porque tengo que mencionarla porque ha hecho un trillo constitucional. Jimena Conde Jiminián, mi prima también, que ha hecho una vida académica muy activa.
fuera buena, porque también una mujer podría ser una magnífica presidenta. Claro. Se ha dicho que cuidado con lo político en las propuestas que se puedan presentar, pero también se dice que hay los que procuran que haya representantes de grupos económicos en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo usted ve? Por mí que entren todos. Mm. O sea, yo tengo una visión un tanto diferente, lo dije al inicio, que venga de grupo económico y grupo político, si hacen un equilibrio entre esos grupos, en lo que llamaba un gran sociólogo dominicano, Carlos Pimentel, muerto, padre precisamente del director de compra, de Carlos de lo que Pimentel, le llaman las esferas. Aquí tenemos que convivir las esferas políticas, sociales y económicas. Claro. De Carlos Pimentel, padre. Entonces, que fue también maestro de sociología, entonces, evidentemente esas esferas tienen que chocar. Recuérdense que no es un tribunal que va a decidir temas meramente jurídicos, que sí, se tiene que basar en la ley, sí, pero son temas que impactan en la sociedad. Pero te aclaro, Miguel, para que quede claro, grábalo esto que yo voy a decir, que es muy importante. Cuando usé la broma de que el problema es tu padrino, me refiero a Olivo Rodríguez, que fue mi alumno. Mi padrino y compadre. Pero Cuidado. Olivo tiene el deber. Julián. Olivo, por más que ha querido escaparse de la judicatura, parece que no va a poder terminar escapándose. Olivo tiene una gran oportunidad de ofrecerle al país esa posición en el Constitucional. Yo se lo dije personalmente. Eso lo vamos a comenzar con Olivo tiene la responsabilidad de asumir un cargo. A Miguel Valerio. Adelante, Rosario. Miguel Valerio, un destacado abogado de la República Dominicana. Yo le voy a girar un poco el tema y saltaremos, ¿verdad?, de uno a otro nuevamente. Respecto de muchos manejos que se dan, por ejemplo, en las medidas de coerción, es un tema permanente. La gente lo dice por los bajos, pero también aquí lo hemos tratado con muchos expertos. Las medidas de coerción, 18 meses inmediatamente. ¿Y qué pasará, señor Valerio? Porque muchas veces solamente se queda en esta reflexión. ¿Habrá algún movimiento que lleve a modificar esta parte con todo y la independencia que tiene que tener el Ministerio Público? Mira, sobre la medida de coerción, yo me he alejado del debate. Era un debate que yo lo tenía desde el año 2002. De repente pasa lo que ocurre en este país. Unos políticos entran en cárcel, inicia el debate de manera airada, de repente sueltan unos políticos y el debate se calla. Con los vistas incluidos. Entonces, aquí hay un tema que yo, tonto útil, no lo soy, pero yo quisiera que el mismo trato que se le da a los de arriba se le dé a los de abajo. Lo mío es muy sencillo. Yo he hecho una carrera muy larga empezando por abajo. O sea, yo no empecé por arriba, yo empecé luchando con presos de escasos recursos. Con lo cual yo sé lo que es el sentimiento de una familia cuando cosas. He dicho que el problema no está en la sábana. El problema no es la medida de coerción ni lo que solicita el Ministerio Público. El problema es el sistema como tal. Lo critiqué en el 2002, he sido coherente. Yo no entiendo por qué si una persona se roba una cartera en este salón y vemos 10 personas y lo vemos 9, el Ministerio Público tiene que durar un año para acusar. De entrada. Yo no entiendo, y lo he dicho así, en estos expedientes grandes, donde estoy en varios, donde he tenido la oportunidad, porque cuando el presidente de la República tuvo la bondad de invitarme a ser parte del equipo de recuperación, le dije, yo no acepto eso, yo soy un abogado que tiene mucho compromiso, y acepté un caso que fue el de la sede, y he podido estar como defensa y como querellante en estos casos, porque la sede tiene un régimen especial que son empresas al final de cuentas. Y he podido ver, pero no entiendo cómo el Ministerio Público puede hacer expedientes de 12.000 y 14.000 páginas. Eso no se entiende. Ahora, ¿cuáles son las reformas que hay que hacer? Que eso es lo importante. Sí. ¿Cuál es la agenda legislativa? Una, se tiene que colocar en el Código Procesal Penal lo siguiente, pero no de teoría. Si una persona no se ha intentado escapar, en principio no debería haber peligro de fuga, por lo cual es imposible que se dé una prisión preventiva. Eso yo tengo años diciéndolo. He dicho más. Si una persona no comete un delito que lo tiene el código, fíjese cómo es la cosa, lo que pasa es que le hemos dado una interpretación muy amplia, se le llama una lesión muy fuerte al bien jurídico, o sea, un delito gravísimo, pero eso para mí es terrorismo, básicamente. O sea, una gente que pone una bomba, usted no lo va a soltar. Pero una gente que su trajo dinero del erario público, en todos los lados del mundo le da su fianza y se va. ¿Cuál es el tema? Que este país
Dicen tránquelo y después investiguen. Pero no es que lo dice el país, sino que lo dice la ley, que es peor. Entonces, la ley que hay que cambiar, hay que decir, el Ministerio Público tendrá la capacidad de aprender una persona y a los 2 o 3 meses presentará acusación. Y no se abruma, no está abrumado con la cantidad de casos, Miguel, y eso le impide... Pero no el Ministerio Público. Sí. Mira, Julián, yo estuve en Higüey el otro día y una fenómena de jueza, porque hay fenómenos también, yo creo que Luis Henry va a tener que por cierto, tenía tiempo que no me echaban un boche. O sea que eso en estrado es más sabroso todavía, pero como a uno le rebalan la cosa, me echaron un boche fuerte. Señores, magistrados, si hay audiencias que se van a aplazar, aplácenla a las 9 de la mañana. No a la 1 de la tarde. Subimos al estrado a las 6 de la tarde. ¿Tú sabes para qué? Para yo decir que yo era el abogado bueno y ganamos un boche. El abogado nuevo y ganamos un boche. O sea, yo digo, yo soy abogado nuevo, evidentemente tengo que preparar mi expediente, deme un plazo. Pero aquí hay que cosa. Otra reforma, por ejemplo, las lecturas ridículas de la acusación. Mire, hay que decirlo así para que lo entiendan. Las lecturas ridículas de la acusación. Que no los jueces. Es la ley que dice que hay que leer la acusación. Todo. En todos los países del mundo se le da a una gente un discurso de apertura y el juez dice, usted tiene 15 minutos para que usted me explique qué es lo que usted quiere. Y punto. Aquí no, aquí dice la ley, hay que leer la acusación. O sea, hay una serie de situaciones procesales en la contrarreforma del año 2015, porque una contrarreforma de 2015, que en vez de avanzar, había muchas cosas a corregir, nos atrasamos. Que si agilizamos el proceso, otro tema. Mira, hubo un caso que a mí me fascinó. De hecho, hay 2 casos que a mí me fascinaron en la historia judicial. Uno, el del corredor australiano Pistorius, creo que se llamaba. Pistorius, sí. Pistorius. Que mató a la novia. A la novia. Ese fue un caso que yo le di seguimiento día a día. ¿Sabe cuántos jueces lo jugaron a él? 1. Aquí hay 3 jueces para conocer todos los casos. Imagínense esos 3 jueces conociendo casos independientes hasta 20 o 30 años. Porque hay que 3 jueces, o sea, un juez decide y aquí la apelación es amplia. 2, el caso de O.J. Simpson fue un solo juez. Sí, de hoy. Que es un solo. Sí. Entonces, porque aquí hay 3 jueces, vuelvo y repito. Imagínense 3 jueces conociendo a la misma hora, audiencia diferente. Otro tema. Aquí ya, y eso son, lo digo porque aquí se habló de una tercera reforma, esa tercera ola de reforma que dijo el presidente Subero, no me dijo en qué consistió, pero yo estoy diciendo algunos casos en los que debería consistir. Sí. Por ejemplo, aquí hay la 5ª Cámara Civil, la 4ª Cámara Civil, la 1ª Cámara Penal. Eso debería desaparecer en una reforma. ¿Por qué? Pero de mi casa aquí son 4 kilómetros, lo único que me evita llegar es el tapón. Y tú eres supuestamente otra cámara. O sea, esa era la lógica de las cámaras. Ya puede ser, el juez del juzgado 1 va a conocer en tal audiencia, pero no es como a la dominicana. O sea, yo soy un amante del incidente porque yo he tenido la oportunidad de ver 2 generaciones. La del doctor Pina acabándose, la del medio que nunca llegó y nosotros que estamos del año 2002 luchando. O sea, pude ver 2 generaciones. Señores, aquí hay que aprender que el incidente bueno son lo que dice la ley. Aquí se inventan una serie de cosas para suspender audiencia, que el sistema está colapsado. Sí. Ahora, ¿cómo usted se aprende todo eso? Bueno, esto es muy fácil. Vaya a un tribunal, párese a las 9 de la mañana y póngase a apuntar todo lo que usted ve al día. Y usted va a tener una gran reforma. Eso es todo. Ahora, hay un tema delicado, primero, y que se agrava por la fe pública y el prestigio de doña Miriam Germán. Pero hay cosas que desde fuera no se entienden. El mejor ejemplo es el de Donald Guerrero. O sea, esta historia, un señor investigado durante 2, 3 años, que se le da permiso durante el periodo de investigación para que salga del país, de repente terminan las investigaciones, es apresado, se continúa el proceso y se le pone prisión preventiva. O sea, aquí están ocurriendo 18 meses. Y 18 meses. O sea, como que hay cosas que no se entienden, pero al mismo tiempo, si fuera cualquier otra persona, el procurador de la República, tú piensas en lawfare, en la politización, pero el prestigio de doña Miriam hace que uno que se pregunte, bueno, ¿qué está pasando? Porque también hay un asunto de que aquí no se quiere que le apliquen las leyes a los ricos, cuando aquí el problema está en la aplicación selectiva de las leyes. O sea, si la ley protege a un rico, no importa que sea rico, que lo proteja. Lo importante es que proteja también al de abajo. Pero
ayúdanos a entender esta contradicción. La presencia de doña Miriam es una garantía, pero... No. La primera contradicción es el concepto de lawfare. Ojo, se ha utilizado mal. Aquí han confundido las decisiones de jueces, que son jueces del aparato judicial, con la petición del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene derecho a pedir lo que entienda. Claro. Y quien tiene que decidir es el juez. Claro. Punto. O sea, Siempre el Ministerio Público está haciendo su trabajo muy bien. Está apretando, está luchando, está haciendo lo que tiene que hacer. Aquí la concepción del Ministerio Público, lamentablemente en la reforma, se pensó que iba a ser un sacerdote y que no iba a dar misa a las 9 de la mañana. Ese no es el trabajo del Ministerio Público. El Ministerio Público es investigar, acusar, y después que tiene una acusación, mantenerla firme. En lo que está el tiempo de investigación, tiene que hacerlo. Ahora, ¿quién aplica la ley? Bueno, son los jueces. Si un juez... Mira, a mí hay decisiones que me gustan más y me gustan menos. Aquí hay una pandemia de prisión preventiva, pero no de ahora. Por eso te digo de que hay que No, porque se ponen de moda, las cosas vienen, en el caso de que sea Donald Guerrero, pero qué bueno que se ponga aunque sea por Donald Guerrero. Sí, lo importante fue que él salió y que yo aspiro ahora que la sala que lo sacó a 500 personas, entre uno mío, que duró 28 meses, esa sala se lo reiteró 3 veces. 28 meses preso preventivo. Sí, pero amén de lo que dice César. Esa es una violación. Amén de lo que opine el juez, está bien que el Ministerio Público haga cosas como esa. O sea, yo te investigo durante 3 años y cuando procedo te pido 18 meses de prisión. Pablo. O sea, ¿eso está bien? O un expediente de 12,000 páginas. ¿Cómo explicar lo de las 12,000 páginas, por ejemplo? Lo de las 12,000 páginas es un tema de estrategia de persecución. Eso ya es más profundo. En estrategia de persecución, el Ministerio Público, para ponerte un caso que todo el mundo sabe, Al Capone mató, robó, vendió alcohol, lo trancaron por impuestos. O sea, aquí al final de cuentas, el Ministerio Público tiene que decidir su política criminal y yo creo que sí, que debería ser más estratégico en la persecución y los expedientes. Tal vez dice, bueno, en esta parte voy a conocer estos 5 delitos, luego si encuentro 5 más sigo. Claro. Y llega un momento que el mismo imputado dice, mira, vamos a pactar, porque yo lo he visto en la práctica, no es tampoco cosa de fuera. Ahora, sobre el tema de la investigación, vuelvo y repito, estoy de acuerdo contigo en una cosa. La prisión preventiva hay que modificarla. Pero ¿cómo se modifica? Diciendo que el Ministerio Público, a partir de que te aprende y te presenta ante un juez y te presenta a cargo, como otro país se va a tener 1 mes o 2 meses para presentar acusación. Miguel, ahí se acabó ese problema. Pero una cosa lleva a la otra. Una cosa lleva a la otra. Porque, espérate, Julián, ¿qué es lo que pasa? El Ministerio Público coge ventaja, utiliza la ley muy bien. O sea, hay que reconocer de que aquí hay 3 actores que utilizan muy bien la ley. El Ministerio Público, los defensores públicos y los jueces. Luego hay una serie de abogados que no Pero no olvides la lectura política de todo esto. O sea, esto se da en medio de una lucha electoral, un partido que sale del gobierno. Yo necesito poner en la agenda mediática sus presuntos actos de corrupción. Yo hago un expediente de 12,000 páginas, filtro a mi prensa preferida, como lo hacían los anteriores con su prensa preferida. Todos estos expedientes, y de repente estamos durante 3 años con los medios colocando titulares. Entonces, eso quizás no está muy cerca de la justicia. Lo que pasa es que, bueno, precisamente... eso está en la política, pero es otra cosa. Pero también hay que decir de que, en principio, la justicia tiene que ser independiente. Eso es lo que el presidente Abinader añoraba. Y que, evidentemente, eso no tiene que ver nada con el tema político, entre comillas, electoral. Miguel, pero todos sabemos que en la práctica... Camina como una vaca, muge como una vaca. Aquí todo el mundo, aquí todo pero es político. No es vaca. Pero preguntas. Pero no es vaca. Una cosa lleva a la otra. Tú hablas del criterio independiente de los jueces, pero sucede que cuando ese criterio se da, 2 casos te voy a poner. La jueza Cristo y el juez Consoró. Sí. Y no estoy diciendo que sean correctos o incorrectos. Eso no es mi si el juez Consoró era un gran amigo mío, antes de sacarlo. Pero todo aquel que se ha ido en contra del Ministerio Público termina en el Consejo del Poder Judicial. 1. Y 2, el Ministerio Público lo más fácil es decir, no, nosotros hicimos el trabajo. Lo que pasa es que la justicia es para los ricos, pero no para... O sea, hay un chantaje de parte del Ministerio Público. Me pusiste para batearla. Claro. Lo que pasa que acuérdate que yo soy tu amigo. No, yo sé, pero lo que pasa es que lo siguiente... Se dedican a otra cosa, ahora estamos en estos tiempos. Mira, yo durante años he sido o he defendido jueces en el Consejo Disciplinario. Una
Creo, no me ha llegado la sentencia, la acaban de reponer civil en la parte positiva, que es la magistrada Evelyn, que cometieron Evelyn que yo fui el abogado, Evelyn, cometieron una injusticia. Ahora, ¿quién es de el la malo? de jugado de paz. Sí, ¿quién es el malo? ¿El Ministerio Público? No, o sea, si los jueces hacen con su sindicato, como yo le decía cuando me vino, que fue el sindicato que me vino a pedir en ese momento que la defendiera, porque fue una injusticia garrafal. Esto era muy sencillo. Evelyn Torres. No, exacto, no vamos a conocer audiencia. Nos negamos a conocer audiencia hasta que aquí haya un juicio imparcial. Las luchas internas son las que avanzan el tema democrático. Yo enfrenté en ese caso nada más y nada menos que a mi querido amigo, expresidente de la Suprema, Mariano Germán. Y me acuerdo que hasta se inhibió, se enojó, se armó un problema. ¿Y cómo se enojó Mariano? Sí, se enojó fuerte. Y yo le decía, pero magistrado, esto es muy sencillo. Ella tiene derecho a una defensa exactamente igual. Me voy a reservar hasta lo que tienen los acusadores. Entonces, lo que yo le digo es de que sabemos que no. Todos sabemos. Un tema era muy potente. Terrible. Un tema era el Ministerio Público y otro tema es cosas. Por ejemplo, en ese caso, yo logré hacer un precedente de que en los juicios disciplinarios el Ministerio Público no esté. ¿Por qué tiene que estar un Ministerio Público en un juicio disciplinario? No. De jueces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí el sistema, vuelvo y repito, ahora se pone de moda. Yo espero que sigamos hablando de la prisión preventiva después que sacaron a un diputado. En ese caso, sí. En ese caso, hay muchas personas en las cárceles que están en las cárceles, dicen, porque simplemente no tienen dinero para seguir su proceso. O para pagar la fianza. ¿Cómo se resolvería eso? No debería crearse, digamos, un fondo para resolver esa situación de esa gente, porque esa gente está metida en una cárcel ahí. Mira, la justicia es costosa. Te lo digo porque no es igual para todos. No, y no es igual para todos. Eso es mentira. Eso es real. Dios mío. Se trató de equiparar un poco con la defensa pública, pero la semana pasada observamos a la defensa pública hacer una protesta por tema de salario y porque están totalmente colapsados también. O sea, mientras más gente entra al sistema sin recursos, un abogado que lleve 50, 60, 80 casos, yo lo considero un héroe. Porque eso no es tan fácil. O sea, cada expediente, cada momento. Tú ves los defensores que en estos días, he estado varias veces en tribunales, pero he tenido la oportunidad de salir tarde, que tenía tiempo que no salía tarde. Y tú ves defensores públicos a las 8 de las 9 ganando 60 mil pesos mensuales. Entonces, aquí hay un tema. ¿La justicia es igual? No. La justicia es costosa. Para que tú te hagas una idea, cuando yo trabajaba como asesor en el comisionado de reforma de la justicia, hicimos un proyecto de victimología, de protección a víctimas. ¿Sabe cuánto le salía un caso a una víctima? Si una gente que le pasa algo malo, que tenga que ir al tribunal diario, solamente calcúlate pasaje, desayuna, si la audiencia no se celebró, comida, volver otra vez, era un dineral. Pedir permiso en el trabajo. Pedir permiso en el trabajo. Al tercer permiso se va. Se va, entonces ese es un problema grave, chicos. Ahí no hay duda. Valerio, yo siempre he dicho que la responsabilidad principal es de los jueces. Y eso se lo decía el presidente de la Suprema, aquí sentado. Y siempre he tenido esa teoría. Si usted no tiene valor suficiente para que los medios le puedan acusar o el rumor, lo que sea, dedíquese a otra cosa. No. Pero voy a lo siguiente. Hubo una discusión en estos días que llamó mucho la atención a propósito de las 12.000 páginas. El Ministerio Público hace eso. Se le dice en su momento que para qué tanto texto, pero de repente es el Ministerio Público que le pide a un juez que le permita simplificar. Cuando el juez le dice, pero mire, los fiscales que están ahí, unos amigos, a quienes, Jenny, Camacho, gente que uno le reconoce de trabajo, seriedad. Han trabajado mucho, Sí, eso hay que reconocerlo. Tienen reconocimiento público. Claro. Pero entonces le dice al juez, yo lo que quiero que usted me diga, ¿dónde el artículo 300 y tanto? Sobre oralidad y todas esas cosas. ¿Dónde se viola si se hace esto? Entonces a mí me llamó mucho la atención y le he preguntado a algunos abogados, porque ellos colocan esto, luego le piden al juez que le permita sintetizar, y el juez lo que le dijo, mire, yo le di una decisión anterior, le dije que no, que hay que leerlo todo.
la oralidad. Esa discusión en particular, se viola la ley si se resume en esas partes del proceso, porque hubo otro juez ya creo que era en el fondo, o en solicitud de apertura, juicio fondo, Totalmente. que lo permitió, que lo dio para adelante. Sí. Pero en esa fase del proceso se viola ese artículo 300 y tanto del Código Procesal si se hace un resumen. No, mira, te voy a poner mi posición. Se viola el 69 de la Constitución. Mi posición técnica, ¿no, verdad? Durante años he criticado que se lea la acusación. O sea, durante años creo que eso sí viola la oralidad. Es lo contrario, porque tú estás leyendo, tú no estás haciendo, tú estás oralizando algo que por escrito. De hecho, la acusación hubo un proyecto una vez para que fueran 3 líneas. Te diga, usted robó en tal fecha, hizo tal cosa, y esta es la calificación jurídica. Estas son las pruebas, vamos a debatir ese hecho en abstracto. Evidentemente de que aquí hay, y lo voy a hacer técnicamente, hay 2 jurisprudencias totalmente diferentes una a la otra. Una de jueces que dicen, hay que leerla entera porque cogen, y es una interpretación válida procesalmente, la literalidad de la ley. O sea, hay una interpretación que se llama la interpretación literal de la ley. ¿Qué es la interpretación literal de la ley? La interpretación en la cual tú lees y anotas. No es tan sencillo como dice agua y agua. No, es un poquito más complejo, pero para que la gente entienda, los radioyentes, es la interpretación literal, lo que dice la ley. Bien. Hay otra que va mucho del artículo 74 de la Constitución, que es el tema de la racionalidad. O sea, ¿qué es lo racional? Es lo racional y también es válida y hay jueces que la toman. ¿Es racional leer 12,000 páginas? No. ¿Se ha hecho en otro caso? Sí. Hay jueces que han dicho, no, mire, aquí yo no acepto la lectura. Aquí usted me hace una exposición de los principales argumentos y me dice la calificación jurídica. Ni siquiera la prueba te la dejan leer. Porque eso es lo contradictorio. Te dicen, pero si la vamos a desarrollar en el juicio, ¿para qué la vamos a leer? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que todavía ese debate no ha llegado a la Suprema y la Suprema... O que se dio en estos días, y yo lo disfruté mucho, la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia hizo un acuerdo de pleno, que es un acuerdo de pleno donde los jueces dicen, esto lo vamos a interpretar de determinada manera, con lo cual no pierdan el tiempo trayéndome eso aquí, porque esta es la interpretación de la sala. Entonces la sala sí puede decir en una, mire, nosotros entendemos de que ya no hay que leer la acusación, que se haga se le llama así, un discurso de apertura, donde usted diga qué es lo que vamos a conocer y se debate. Esa es mi posición particular. Yo esa lectura, para mí son horrorosas. Eso como recurso de apelación que también es por escrito. Perdón, un paréntesis. Doctor, usted no anda en una Santa Fe, ¿verdad? No. Yo le dije a ellos que no. Dígame, dígame. Hay ahora mismo. No me caliente. No me caliente. Yo dije que no. Creo que con el problema del tránsito. Pero sobre eso mismo. Hay ahora mismo una especie de choque de trenes con el caso del señor Ramón Báez Figueroa y la Delta. Qué bueno. Hábleme de eso. ¿A dónde puede llevar esto? No soy amigo de hablar de casos que no estoy llevando, y de hecho participé en mi tiempo con el Banco Central. Yo no fijo posiciones sobre casos que no estoy llevando por cosas muy sencillas. Una, porque puedo tener conflicto, aunque sea indirecto, de intereses. Claro. Yo creo que es poco ético cuando un abogado habla de casos que no está llevando. Casos que no estoy llevando, simplemente no hablo. Entonces, sobre ese punto no me puedo pronunciar porque, repito, que tendría un conflicto de intereses porque en su momento fui abogado del Banco Central, no en la liquidación, sí en el proceso. Pero dos cosas. Yo quisiera volver al tema constitucional, pero antes de eso... Y no es por nada, chicos, sabes que te quiero. Pero está bien, tiene derecho. Lo relativo a despachar a la persona en audiencia. Ocurre que nosotros tenemos tribunales de atención permanente y los jueces van y están ahí hasta la medianoche, pero la oficina de los fiscales cierra a las 4. El juez da una decisión, hay que esperar al otro día y el otro, y una vez en que Alejandro Vargas despachó una persona desde el salón de audiencia, que se hace en otros países, aunque son sistemas diferentes. Entonces, esa situación de que yo
doy una decisión a las 2 de la tarde del lunes, a veces libertad pura y simple, y todavía el Ministerio Público 2 días después de que está averiguando, a veces hay otro caso, y que ese tipo de situaciones, eso es legal, hasta dónde, ¿quién es que tiene la decisión sobre una persona? ¿Es el juez o el Ministerio Público? Mira, me sonrío, porque para esta época de Navidad, y eso hay que vivirlo, eso hay que vivirlo. Para esa época de Navidad todo el mundo quiere libertad. Y la quiere rápido, principalmente hay muchos abogados que los chelitos de Nochebuena y de 31 dependen de eso. Es ahí que está. O sea, no en otro lado, es ahí que está. Entonces, eso hay que vivirlo. Yo te digo porque yo lo viví. O sea, eso es así. Entonces, siempre yo he dicho que con la misma rapidez que meten preso a una gente, con esa misma rapidez deberían soltarlo. No es así. No entiendo cómo en pleno siglo XXI, año 2023, una gente, un juez lo libera y tengamos que hacer un trámite burocrático para que al que más le conviene sacarlo rápido, que también son de la cosa que en el Ministerio de Justicia, que bueno, lo estaban debatiendo en estos días, yo decía, quieren hacer algo pragmático, quítenle la cárcel al Ministerio Público. Excelente. Quítenselo, o sea, el Ministerio Público le conviene sacar a esa persona de la cárcel rápido, porque si esa persona después que lo libera le pasa algo en la cárcel, el único responsable de Estado. Entonces, yo creo que deben que haber sistemas, que lo hay, donde yo ponga el nombre de Juan Pérez, cédula tal, y sepa lo que hay, y de ahí mismo lo despache. Yo no le veo ningún sentido a eso. Y volviendo a lo constitucional, ahorita ya la fianza, sí, ya es un proceso. Ya es un proceso, porque hay que colocar el impedimento de salida, hay que colocarlo, y es otra cosa. Pero libertad es libertad. Correcto. Cuando tú referías que es preferible, o no que es preferible, pero que podría ser el presidente constitucional, uno que ya fuese juez, en ese sentido completaría los 4. Total. Es por ahí. Completamos ya ese primer grupo de jueces con exclusiones 5, 9, 12 años, ¿verdad? Cumplimos eso. A partir de ahora, ¿cómo es? ¿Y por qué decías que completaría solo 4 años? Sí. Primero porque hay que diferenciar la presidencia del mandato constitucional. O sea, la presidencia del mandato constitucional son cosas del mandato del Tribunal Constitucional. O sea, a mí me eligen a ser juez por un periodo de 9 años y evidentemente... Una tajó, sí, ¿verdad? No, tampoco. No, pero ya me estoy poniendo nervioso. Voy a salir corriendo. Maserati. ¿Qué es lo que tiene Winnie? No, Winnie está revisando el Mercedes 560. Él no va a decir la marca. No, miren. Adelante, volvemos. Intran está arrasando desde ayer en la calle. Eso es lo que pasa. El mecanismo. Lo que pasa es que está afectando. Yo voy a llamar a Hugo y le voy a decir que tenemos que buscar parqueo antes de poner el doble parqueo, si no, no vamos a resolver. Entonces, procedimiento, volvemos. No, hay un tema de que evidentemente una cosa es la presidencia, lo que se llaman órganos de gestión del Tribunal Constitucional, que son la presidencia y la vicepresidencia, otra cosa es el mandato de juez del Tribunal Constitucional. Evidentemente, si a mí me premian como juez del Tribunal Constitucional y me hacen presidente, no me están dando una extensión del periodo, lo que me están dando es un órgano de gestión. Y esa persona va a durar 4 horas. Si viene de fuera, duraría sus 9 años como presidente. Los 9 años... 9 años siendo titular de la presidencia. Una pregunta. Perdón, pero los nombrados ahora... completan su periodo siendo presidente. Si son de fuera. Pero si son de fuera, es a 9 años. 9 años. Sí. Aunque se completó todo el grupo. ¿Cómo si se completó todo el grupo? Me refiero, por ejemplo, se eligieron los 5. No, todos, en principio, los 13 jueces, ¿verdad? Eligen 13 jueces, se hace un sorteo. Y bueno, a usted le tocó 5 años, usted puede repetir, porque fueron primeros 5 años. No. Ese primer grupo podía repetir. Sí. Ese primer grupo, pero ya ese grupo ya no existe. No, ya no existe. Ya no existe. Ese primer grupo podía repetir, perdón. Después hay otros que eran 9 y otro grupo que era 12, el que estaba el doctor Milton Ray. Ok, se completó eso y era de una manera excepcional en la Constitución para permitir que el órgano funcionara bien. Yo digo, terminaron todos. Seguimos eligiendo por segmento, porque estos terminaron los 9 años, pero no, creo que no son a 9 años. Ya, no. Sí, bueno, creo que los que están adentro, tal vez hay 1 o 2 que no son a 9 años, pero la mayoría, los últimos que eligieron eran a 9 años. El magistrado Vargas en esa última camada eran a 9 años. Sí. Ahora son a 9 años otra vez, porque ya la ley es 9 años. ¿Y por qué se hacen esos cambios fuera de
de toda normalidad. Eso es muy bueno. Muy inteligente, sí, claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas le entra aire fresco al tribunal cada cierto tiempo. Miguel. O sea, lo que sí que el que está adentro completa, y si hacen presidente a uno de fuera, por ejemplo, se me olvidó ahorita Esteve Lavandier, Carbucia, Sí. Carbucia, Sí. porque hay Eunice. Eunice, viene gente, Me hay gente que Eunice. viene, Eunice, pero ella está adentro, digo de fuera. Sí. La gente que viene de fuera, entonces hay mucha gente buena ahí también. Claro. Bueno, Una pregunta que me hicieron mis alumnos de Pucamaima. Y yo le dije, yo lo voy a traer a Miguel porque ustedes se la hagan a él, no a mí. Me preguntaron los alumnos. 23 años por ahí que tengo ya. Tú llevas un caso de un sí. grupo empresarial en el este. Sí, Con relación al aeropuerto de Bávaro, exactamente. sí. Yo tenía entendido que eso había adquirido lo irrevocablemente jugado. Tú me Cuidado aclararás. ahí, cuidado ahí. Pero No, pero ahí lo estoy llevando. la pregunta que me hacían los estudiantes, esa empresa, Con cuidado. Sí. Cuidado. Escúchalo con atención. la empresa que está construyendo el aeropuerto emitió bonos para vender a mercado internacional. ¿Eso cómo se vincula, cómo impacta la decisión jurisdiccional con relación a ese tema? Primero, hay que decir lo siguiente, que lo que ellos hacen es un contrato de inversión directa, no fueron bonos. O sea, fue una empresa que decidió invertir en un proyecto fallido, desde mi óptica, porque ha sido rechazado en todas las instancias. Y eso adquirió lo irrevocable ya. No, actualmente en la Suprema Corte de Justicia todavía está pendiente de un fallo, y ese fallo... yo no soy muy dado, aunque estoy de una parte, no soy muy dado a vaticinar porque eso es impredecible, Claro. pero evidentemente que con ese fallo sí adquiriría lo irrevocablemente juzgado. Entonces, en el TCA se le dijo que no al proyecto, después que se le había dicho que sí, porque violaron una serie de procedimientos, y ahora está en la Suprema Corte de Justicia precisamente ese debate. Pero todavía no ha llegado. Yo espero que los estudiantes lo hayan oído. Sí, cómo no. Dos situaciones para finiquitar, como decía un personaje por ahí. Y hubo en el pasado dos amigos nuestros, que eran jueces de corte y pasaron al constitucional. Pero en ese momento se le concedió como una licencia. Entonces, del constitucional no volvieron, pero como que estaba abierto eso, y era una discusión de jueces en la Suprema, como por esa concesión. Eso fue en la etapa de Marianito, del doctor Mariano Germán. Y número dos, nosotros le decíamos a jueces de atrevido, ¿no?, como curioso del derecho, decía, si hay una carrera judicial, hay una protección por la carrera judicial que tienen los jueces, y usted se acoge ese régimen de jerarquía, ¿cómo le llaman? El escalafón. Al escalafón. Escalafón. Para el caso de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, no debería aceptarse que un juez de primera instancia aspire a ser juez de la Suprema. Sí, mira, ese otro debate, no un debate nuevo, es un debate viejo. Hay dos cosas. Una, la primera pregunta que tú haces es, ¿puede un juez de carrera volver otra vez a su jurisdicción después que termina funciones de fuera? Si fue una licencia y vuelve como se ganó en su carrera, debería. Pero y se puede otorgar una licencia para salir. Ahí es que está el tema, ahí que al los reglamentos constitucional. no está muy claro, y hay gente que ha intentado volver y le han cerrado la puerta. Yo no estoy de acuerdo con eso. En otros países hay gente que se va a la fiscalía y vuelve, hay gente que se va al Estado y vuelve, y sigue su rol de juez totalmente. Me refiero, por ejemplo, al caso de Garzón, que para mí es un juez nefasto, pero él volvió y por suerte lo sacaron después por otra Lo violó todo. Entonces, Wow, es un juez nefasto. Entonces, pero él volvió en España, o sea, él estaba en la política, Todo Estaba en la política. y volvió otra vez. Entonces, aquí debería ser igual. Sí. Lo otro es el tema de si un juez de primera instancia puede apelar a la Suprema. Desde mi óptica no. ¿Verdad que no? Desde mi óptica no parece lógico, porque hay una carrera judicial. Incluso la misma Constitución, habría que ver el concepto carrera, dice que son 70% vienen de la carrera. Se supone entonces que la carrera tiene algunas reglas. ¿Tiene privilegio? Tiene alguna cosa. Y 30% viene de fuera, que es el aire fresco de la Suprema. Ese 70% de mi óptica tiene que haber agotado la carrera judicial. Juez de paz, primera instancia, apelación y después Supremo. Es mi óptica. Tú ves. No, los Miguel jueces no se Valerio- ponen muy contentos con eso cuando yo digo eso. Miguel Valerio, el Voy abajo. académico, podría ser en algún momento juez
¿Aspiraría en algún momento de su vida? ¿Cómo no? Mira, yo... Espera que llegue el otoño. Exacto, No, sí. claro, ¿no? Es un hombre joven, pero no por del eso lo patriarca, puse pero no a del mucha patriarca, distancia. pero no del patriarca, al otoño, pero no del patriarca. Oye, No, no, mira, hay una... No, y queremos que siga todavía. hay Hay una... la barba blanca le da. Está en el Eso sí, camino. eso sí. Él está dejando abierta la posibilidad, pero en el Constitucional dijo que no. En el Constitucional dijo que no. No, hay una realidad. Claro. Mira, cuando uno va a aspirar a una sala, yo le hice una promesa a mi padre hace muchos años, cuando cogí la carrera de abogado. Yo dije, no hay corrupción, pero es por convicción. Yo puedo defender a la gente peor. Y yo creo que, y he sido un abanderado del derecho de defensa. A mí cuando me dice una gente, De la peor acusación. él está defendiendo un terrorista, y yo me quedo mirando, ¿y quién lo va a defender? Nadie, para que no haya proceso. Y es la sencillo. acusación que es la terrible. acusación que estoy defendiendo. Claro. Entonces, como abogado yo he sido coherente, yo defiendo todo y he defendido todo. Punto. Sobre el tema de juez, ya eso implica una preparación de años. O sea, yo quiero ser juez en el año 2026, que es la elección que a mí me interesa, que es la Suprema. ¿No, verdad? Porque juez constitucional, bueno, Sí. no lo veo tan divertido como lo otro. Entonces, Sí. cuando tú vas al 26, tú tienes que empezar a dejar años casos desde el 24. Es cierto. O sea, es un periodo de Sí. preparación que tú deberías hacer si eres serio. Porque A cuando partir tú del tienes- autorrespeto. Claro, es que tú tienes un compromiso con una persona que Así ha confiado es. su libertad en Cierto, ti. claro que sí. Entonces, esa preparación se hará en su momento. Yo no te digo para el 26, pero no me gustaría como saltar de mi oficina. Mira, fueron y me lo dijeron un pajarito al oído, Entiendo. se fue, y entonces no, hace una preparación, y yo creo que habrán periodos, habrán oportunidades, y si no hay oportunidades, la vida me dio mira, la oportunidad de ser abogado. Gracias, Miguel, Valerio. y una última pregunta de examen. A la defensiva. De examen, una ñapa. Cuidado. No, pues tú sabes que yo aprendo con Miguel y mis alumnos también. Cuidado. Está advertido. Sigue siendo profesor en Docente. Pucamaima. Sí, totalmente. De hecho, Sí. tengo, Sí, yo soy lo un veo. terror en los jurados de tesis. Ahora estoy Yo lo examinando veo a tesis, veces. Y en enero sí vuelvo a, Mira, Miguel, otra vez a clase. tú Pero todos los estás- años de clase. Preguntas. ¿Tú estás de Pregunta acuerdo final. con que se constitucionalice Cuidado, Miguel. la independencia del Ministerio Público o que el Ministerio Público siga siendo nombrado por Una el pregunta presidente? política. No es política. Todo lo contrario. Yo he dicho, y ahí, pese a que tengo una gran amistad con el presidente Fernández, me han dicho leonelista. Cuando digo que Abinader hizo bien haciendo su cosa, me dicen Abinaderista. Ya yo estoy acostumbrado a Nada eso. más. Yo soy del criterio de que el presidente de la República designa al procurador, porque el Ministerio Público está constitucionalizado, todos los fiscales son de carrera, el procurador apenas puede traer 7 personas, porque yo no creo en una corporativización del órgano. O sea, un órgano corporativo como el Ministerio Público es No, un eso es lo que yo problema. creo. La Suprema Corte de Justicia, que es la Suprema Justicia, tiene 30% de su matrícula viene de fuera. O sea que hay una corporativización a medio. O sea, la carrera funciona hasta un escalafón. A partir de ahí, solamente entra 30% de la Suprema, igual en el Ministerio Público solamente 7 procuradores juntos y la titular procuraduría. Ahora, que el presidente de la República tiene la potestad de designar a un procurador de carrera, lo tiene. ¿Que debería hacerlo? Pues mira que sí, sería interesante. Correctamente. Miguel, ¿cuándo vamos a sacar al procurador del Consejo de la Magistratura? Eso debería ser mañana. No es un intruso. Sí. ¿verdad? Eso debería ser mañana. Eso es una aberración que Pero- Pero ahí te va metió, pero- te metió el pero- el veneno. presidente Profesor, Fernández. sí. Este es Pero un es terreno, cierto. Dios mío. No, pero lo dije en su momento. Es una Dije, puñalada aberración. trampera. Señores, poner en manos del Eso es procurador cierto, Julián. la suerte de los jueces es tirarle Sí, es un los lío. pájaros al ecopelo. Por favor. Claro. Pero hay que Y ya se compensar, vio, hay ya que se vio compensar con- ese Además- equilibrio. Además, no el va. Tú procurador. sacas al procurador, no va. Tú sacas al que no procurador y va. mete Que no otro va. para Que que no yo va. graba. No, mira, en Nosotros- términos reales Sí. debería ser mucho más complejo. Ahora, si yo digo eso, puede ser yo sacar al presidente de la Suprema, al juez suplente, y yo digo, no, aquí hay congresistas, podríamos ampliar la matrícula. Los políticos de elección. pero las figuras además- Pero de- equilibrado, El equilibrado. procurador Ya, es el jefe gracias. de la política Ahora sí. criminal del Estado. del que Estado. venga al Ministerio de Justicia. No solamente corrupción, Ah. es el ministro Claro. de Justicia.
Muchísimas gracias, Miguel excelente, Valerio, Miguel. abogado de los tribunales de la República. Ahora, Miguel, no te vas a escapar. Interesante. No te Pero vas a escapar. Miguel no es solo un hombre de lectura, Claro, un el académico, padre un ahora para la abogado, Navidad. sino también es esposo Sí. de la casa, Ya tiene una se lo oficina. Ah, sí, y ya lo siempre hay advertí. cosas que hacer en la casa y en la oficina. Se salvó de Julián, pero no de Está yendo a Cristian. doña Gixi, le está mandando saludos. Sí, está mandando. Mira, hay una Oye, puerta. Martini. Hay una puerta que Miguel quedó de No, porque arreglar. él se cree que todo es Bucamaime en los Sí. tribunales. Entonces, Ese cuadro está doblado Ese hace 6 cuadro meses. doblado, la puerta está floja, entonces, para todos esos casos, Miguel, ahí Y en yo no San lo voy a Martín, arreglar. tú que eres un hombre que conoce muy bien la ciudad. San Martín 183, que es la esquina Máximo Gómez, a la derecha, un amplio parqueo y un letrero grande, dice, materiales industriales. Sí, está Ah, muy bien. Ahí están está todas bien. las herramientas, todos los equipos, ahí está todo. No se escapó, ¿no? Y se han estado muy centrados en los textos, que sé, por la lectura sabatina y todas esas Claro. cosas, que ya no se está como haciendo. No se está Sí, haciendo. gracias. y Estamos no, potentes. exitosísima la de esta semana. Estamos potentes. Hay que hacerle ese reconocimiento. Eso casi, No, de óyeme, hecho, déjame dar una primicia. por Déjame dar favor, una por primicia. favor. La ferretería Qué gran más idea. completa, materiales industriales. Y Una dale. más. Podemos cerrar con el patrocinio A material. ver. Hace mucho tiempo que en Noche de Lectura de sábado Sí. se pedía un encuentro, ¿no verdad? Un encuentro de lectores. Yo creo que es una peña interesante. Y nosotros, anuncio, el día 2 de diciembre, vamos a convocar con tiempo a un gran café a las 4 de la tarde. Vamos a tener un tema de conversatorio, porque algo tenemos que hacer, no solamente Claro. ya tomar trago. O sea, vamos a elegir Aunque oportunamente. es un, es parte de aunque es un motivo bastante importante. y el Se 2 de diciembre, concluye, mira, se entonces, concluye. Así concluirá esta peña de Claro. Noche en este curso, 4 de- 2 de diciembre, 2 de sábado diciembre. 2 de ¿Y diciembre. eso va a ser dónde? Bueno, tú lo dirás. No, Sí, diremos más por ahí. oportunamente, pues son sorpresas. Oportunamente, porque- Oportunamente. Oportunamente, sí, para que no Vamos se a ver vaya si te aceptamos, Julián. Vamos a ponderar eso. Acuérdate que yo soy miembro de esa peña hace muchos años. Totalmente. Bueno, le reiteramos las gracias al Excelente abogado idea. Miguel Valerio. Tú Una ves, excelente. abogado, una buena persona. Sí, sí, sí. Ah, Hay, ¿quién lo diría? hay excepciones, hay excepciones. ¿Quién lo diría? Gracias, amigo. Vamos a comerciales. Gracias.